los poquitos que somos estamos bien penetrados con el Señor, bien dirigidos con el Señor, entonces Dios va a ir haciendo la obra, porque de Él es la obra. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos que el Señor añadía a aquellos que han de ser salvos. Cada día Él va añadiendo, ¿verdad?, en su iglesia. Nosotros nos toca compartir el testimonio, compartir la palabra de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho, compartir las buenas nuevas, pero también compartir nuestro testimonio por nuestra vida. Entonces, eso es lo que va a hacer que muchos se conviertan. Amén. Entonces, esa es nuestra función. Ya Dios es el que va a ir poco a poco tocando cada corazón. Y gracias a Dios por sus vidas que ya están aquí listos para adorar al Señor, para recibir también la palabra, ¿verdad? ¿Están listos a la palabra? ¿Quieren que Dios nos hable? Bueno, pues abran su Biblia en los Salmos, el libro de los Salmos, Salmo 86, el Salmo 86. Es algo maravilloso la palabra de Dios cuando nosotros la entendemos, cuando nosotros la escudriñamos, hay revelación en nuestro corazón, es algo maravilloso. Salmo 86, ¿están ahí? Bueno, vamos a leer una porción del versículo 8 en adelante. Del versículo 8 al versículo 12, vamos a leer esos versículos, del 8 al 12, ¿están ahí? Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que iguale tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que teman tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito, por tu preciosa palabra, Señor, y te damos gracias porque tú pones en el corazón de cada uno de nosotros el querer como el hacer. Por eso estamos aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo nos mueve a toda verdad, a toda justicia, Señor. Gracias porque estás en nosotros y con nosotros y por nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana para escuchar tu palabra. Señor, quita toda distracción, quita todo lo que pudiera estorbar, Señor. Que tus ángeles estén alrededor de nosotros, ministrándonos, Señor, protegiéndonos, y que no haya distracciones, para que tu palabra, Señor, te cobre el efecto por el cual tú la envíes a cada corazón. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, que esta palabra, que nos des tu entendimiento, pero que podamos nosotros ponerla por obra en nuestras vidas, para dar testimonio de la verdad, testimonio de que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. El título del tema, le puse el título: la mejor oración de David. La mejor oración de David. Y ahorita vamos a ver por qué. Este es el Salmo 86. Y vemos los salmos, en todo el libro de los salmos, está dividido en 5 grupos de salmos, que también se le llaman 5 libros. O sea, todos los 150 salmos están divididos en 5 grupos. Este Salmo 86 pertenece al grupo 3, que va desde el Salmo 73 al Salmo 89, esa porción de Salmo, ¿verdad? Entonces el Salmo 86 pertenece al grupo 3 de esos 5 grupos que se dividen en todos los salmos. Y este grupo este tercer grupo, el Salmo 86, es el único salmo que escribe David. O sea, me refiero del grupo 3, no se vayan a confundir, porque se dan cuenta que todos los salmos no son escritos todos por David, ¿sí? No todos son escritos por el rey David. Hay salmos de Asaf. Asaf era el principal director de alabanza del rey David. Entonces hay salmos que él escribió. Otros salmos lo escribieron los hijos de Coré.
Y hay un salmo que es el Salmo 90 que escribió Moisés, ¿sí? Entonces, de tal manera que no todos son de David, pero específicamente el Salmo 86 es el Salmo de David. Y este salmo en particular, el rey David está haciendo una súplica, es un salmo de súplica, de clamor, ¿sí? Es un salmo de clamor por angustia en la que él estaba en angustia. De hecho, en el título que pueden ver ahí, en el subtítulo dice oración de David, ¿sí? Es una oración que él estaba haciendo. David empieza precisamente este salmo rogándole a Dios que lo escuche, porque está muy afligido, tiene mucha necesidad de Dios, dice menesteroso, o sea, tiene mucha necesidad de Dios. Y vean como dice el versículo 1. El versículo 1 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Empieza diciendo así el rey David, porque estaba muy afligido. ¿Y por qué estaba afligido el rey David? No sabemos, pero en el mismo salmo nos dice, cuando lo empezamos a leer no sabemos, pero en el mismo salmo vemos en el versículo 14 que dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, y conspiración de violentos han buscado mi vida. Dice David en este versículo que se habían levantado contra él los soberbios y habían conspirado contra su vida, o sea, querían matarlo. Esto probablemente sucedió cuando David escribió este salmo, probablemente sucedió cuando David estaba siendo perseguido por su mismo hijo, por Absalón. ¿Recuerdan? Absalón, su hijo, se rebeló contra su padre porque él quería usurpar el puesto de rey, quería quedar como rey, y fue tanto su maldad que se levantó, se armó un grupo de personas vagos que andaban, que él juntó gente y los envolvió y hizo un escuadrón y empezaron a perseguir a David y lo quería matar. Y entonces probablemente este salmo, que fue una oración de David, pues lo escribió precisamente cuando él estaba en esos momentos de dificultad, de angustia. Estaban persiguiendo para matarlo. David, así como estaba en ese momento de necesidad, de angustia, que hace este clamor, esta oración, él reconocía también que él estaba clamando a un Dios, al Dios verdadero, ¿sí? Él conocía a Dios, él tenía intimidad con Dios. David tenía confianza y la seguridad en Dios, que Dios le iba a responder, porque él conocía al Dios verdadero. ¿Sí? Miren lo que dice en el versículo 8. Él conocía al Dios verdadero. Dice en el versículo 8: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que iguale tus obras. Dice, no hay nadie como tú entre los dioses, ni nadie puede hacer las obras que tú haces. David tenía un conocimiento de Dios muy amplio, sabía quién era Dios y que él podría hacer maravillas. Él estaba seguro que Dios le iba a responder en ese momento de angustia. Pero el versículo 7 dice en el versículo 7: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David sabía que el Señor le respondía en todo momento de angustia. El Señor le respondía. Aquí vienen las preguntas. ¿Tú sabes quién es nuestro Dios? ¿Tú conoces bien a Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Tienes esa confianza, esa seguridad de que Dios te escucha y Dios te responde, así como David? Que David sabía que Jehová era el Dios verdadero. David sabía que Jehová era el verdadero Dios. Y hay muchos dioses en el mundo, y pues cada quien tiene su Dios, ¿verdad? En general, estoy hablando de todo el mundo. Tienen un Dios que alguien se los compartió o ellos mismos lo crearon, pero hay muchos dioses en el mundo y lo tienen esos dioses a su conveniencia, o sea, a lo que a ellos les conviene. Por ejemplo, los musulmanes tienen un Dios que promueve la crueldad,
para ganarse el cielo. ¿Sí sabían? Dicen, ellos matan a los cristianos, y entre más cristianos matan, que ganan un mejor lugar en el cielo. Los mormones tienen un Dios que promueve la poligamia. Dicen que su Dios tiene mujeres en el cielo, que está procreando muchos hijos para mandarlos a la tierra. Esa es una enseñanza de ellos, es lo que creen. Los testigos tienen un Dios que solo salva a 144,000, porque esa es su enseñanza. No hay para ellos una salvación como nosotros la entendemos y sabemos. Los católicos tienen un Diosito, un niño Dios, tienen un Dios que no castiga, un Dios que es puro amor, un Dios incluso un Dios que tiene una mamá, que tiene madre. Imagínense, es una aberración que Dios tenga mamá, ¿sí? Entonces no conocen al verdadero Dios. En la India tienen miles de dioses. En la India tienen un chango por Dios, tienen un elefante por Dios, tienen una rata por Dios, tienen muchos dioses. ¿Sí? Los cristianos, ¿qué podemos decir nosotros como cristianos? No estamos exentos, hermanos. No estamos exentos, porque a veces también nosotros tenemos diferentes dioses. ¿Usted conoce al verdadero Dios? Hermano, hermana, ¿conoces al verdadero Dios? ¿O qué tanto le conoces? ¿Es realmente el que conoces el Dios verdadero, o es un Dios creado por ti mismo? ¿Por qué dice uno esto? ¿Por qué digo yo esto? Porque muchas veces creemos en el Dios verdadero, pero lo hemos creado a nuestras, pues como a nosotros nos conviene, a nuestras preferencias, a como se acomode a mí. Hay quienes dicen, voy a cambiar de iglesia porque estaba más cerquitas. No le importa la doctrina, no le importa si es sana doctrina o no, pero nada más porque está más cerquitas. Voy a este lugar porque ahí me gusta la alabanza. O sea, ellos no están enfocados en Dios, están enfocados en, yo no voy a aquel lugar porque ahí no tumban a la gente. O sea, aquí no vienen porque no lo tumbamos. O sea, aquí no está la presencia de Dios porque aquí no los tumbamos. Entonces, ¿qué están creyendo? ¿Cuál es su Dios? Hay muchos dioses dentro del cristianismo también, hermanos. Empecé diciendo en general, porque luego pueden decir que estamos atacando a todo el mundo. No, pero también nosotros. No es solamente a los demás, sino estoy hablando en general, pero también estoy hablando para nosotros como cristianos. Y esto es real, porque critican a otras religiones, una religión critica a otra religión critica a y así, porque ven las fallas y los errores. Entonces yo siempre cuando hablamos, mira, es que en donde quiera hay problemas, en donde quiera vas a ver gente que no está bien con Dios. Hay gente que dice, no voy a ir porque son falsos, no voy a ir porque hacen eso, no voy a ir porque son hipócritas. Pero tú no vas a ir buscando a la gente, vas a ir a buscar a Dios. Vas a ver gente que está mal, sí, donde quiera, en cualquier religión, pero vas a ver gente que está bien conectada con Dios, que está buscando a Dios, que son gente que está apasionada por el Señor, que le aman y le sirven con todo el corazón. Y son pocos, pero más, ¿por qué no ves esos? ¿Por qué siempre ves a los que están mal? Y son pretextos nada más para no buscar a Dios. Pero en el cristianismo hay muchos dioses que el mismo cristiano se ha creado. Algunos tienen al Dios sirviente. Dame esto otro, hazme este milagro, Señor. Oh Señor, necesito esto, ayúdame en esto. Y luego dicen algunos, si me concedes esto, entonces voy a ir a la iglesia. Ponen condiciones a Dios. Si tú me correspondes en esto, entonces voy a estar ahí el domingo. Entonces están poniendo a Dios como que les sirva. Y hasta algunos se atreven a casi que tronarle los dedos. Sánalo, ahora, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué es eso? Es una blasfemia. Aquí se está dirigiendo a Dios, al Dios Santísimo, el Creador de todas las cosas. No tienen reverencia por el nombre del Señor. Estoy hablando de los cristianos que se hacen todo ese tipo de cosas. Otros dicen que Dios es puro amor.
tienen un Dios de amor. Puro amor, Dios es amor. Se remontan a la época de los 60, 70, de amor y paz, con su marihuana y todo, pero amor y paz. No, Dios no solamente es amor. Dios no solamente es amor. Tenemos que entender a Dios como Él es. Él es un Dios santo, es amor, sí, pero es un Dios justo. Y es el mejor juez. Y un juez va a aplicar su justicia. Si alguien cometió un crimen en la tierra, el juez lo va a juzgar y no le va a perdonar si cometió el crimen. Pagas, esto te mereces. Cárcel de 30 años, cárcel de por vida, pena de muerte. Esa es la ley. El juez juzga y emite el castigo. Imagínense que el juez dijera, no, pues que el hombre este que mató y que violó, Señor, pero hice muchas cosas buenas en la tierra, ayudé a tal persona, a un ancianito, y le puse casa a una que no tenía, y mira, hice muchas cosas, perdóname, yo ahora no vuelvo a hacer. Ok, el juez le dice, ok, no hay problema, no te preocupes, estás perdonado. ¿Ustedes creen que sea un juez justo ese hombre que perdona a una persona que hizo esto? No. Y si lo llevamos a nuestra propia familia, si alguien nos hace algo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a alguien de la familia, y que el juez al final diga a esa persona, ¿sabes qué? Estás exonerado, estás libre. ¿Ustedes pensarían que ese juez fue justo para juzgar el caso de su familia? Claro que no. Dios es amor, pero también es justicia. No podemos nada más entender a Dios que dice, Dios me entiende, Dios es bueno. Hay otros que tienen precisamente a Dios como el Dios buena onda. Dios es buena onda, Dios me entiende, Dios me tolera porque Él es bueno, Dios me consiente. Un pecadito de una mentirita piadosa, no, eso no pasa, no lo considera Dios importante, porque tienen un Dios buena onda. ¿Sí? Otros tienen un Dios, el Dios de la prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, y se predica mucho en muchas iglesias. Ven y Dios te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a prosperar, y Dios te va a hacer que tu negocio prospere y que pongas muchos negocios, o sea, te hablan bien bonito y te emocionas y dices, de ahí soy. Porque tienen ese Dios, ese tipo de Dios. Esos no son el Dios verdadero, esos son dioses creados por cada quien. Hay un autor que es el A.W. Tozer, que tiene un libro que me gustó mucho, que se llama El conocimiento del Dios Santo. Este autor dice en una de las partes, dice que la adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. O sea, fíjense, la adoración será pura o será baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. ¿Cómo tienes a tu Dios? ¿En qué posición lo tienes? ¿Lo tienes exaltado, alto? Entonces tu adoración va a ser así. Pero si tu Dios está en una posición que no es la que debe de tener nuestro Dios, entonces por eso es tu adoración así. Mediocre o pequeña o mínima. Entonces depende cómo tengamos a nuestros dioses. Entonces, como vemos, hermanos, David conocía a Dios, él conocía muy bien a Dios, y el secreto para orar correctamente y que a Dios le agrade, precisamente radica en esto, en conocer a Dios. O sea, el secreto para que tú ores, para que tú y yo oremos correctamente y que esta oración le agrade a nuestro Dios, radica precisamente en conocer a nuestro Dios. O sea, necesitamos conocer a Dios. Y hay otra historia en la Biblia, en Primera de Reyes, no lo busquen, no, si quieren anótenlo nada más y después lo leen. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, hay una historia del profeta Elías. El profeta Elías sabía realmente quién era el verdadero Dios. Él sabía quién era el verdadero Dios. El profeta Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y otros 400 profetas de Acera
tuvo un enfrentamiento porque el pueblo de Dios se había corrompido. Los israelitas habían ido a la maldad, estaban adorando a Baal, estaban ya totalmente, le habían dado la espalda a nuestro Dios. Y todos los profetas anteriores, todos los profetas de Jehová los habían estado matando y habían muerto. Solamente quedaba Elías. Entonces Elías los confronta y le dice al pueblo, le dice, vengan con todos sus profetas, vamos al monte Carmelo y ahí presentémonos. Yo soy el único que quedo de Jehová. Dice, pero no importa, vengan con todos sus profetas. Y cuando estaban ahí le dice, vamos a invocar a nuestro Dios. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Porque él les dice, ustedes están claudicando siempre entre esto y el otro. Dice él, piensen y mediten a quién están adorando y veamos quién es el verdadero Dios. Y les dice, vamos a presentar un holocausto. Y ellos lo presentan primero y después yo, dice. Y vamos a hacer un altar y no pongan lumbre, solamente pongan la leña, pongan el becerro, el toro ahí, la carne ahí, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y entonces lo hicieron ellos, los profetas de Baal, los 450 profetas hicieron el altar, partieron el animal, pusieron sobre la leña y empezaron a clamar a su Dios, a rodear el altar y a clamar a su Dios, y pasaron las horas y nada, no le respondía Baal, y no le respondía, y se hizo mediodía y no le respondía, y el profeta Elías se empezó a burlar de ellos, y llámale más fuerte, grítele, porque él es Dios y debe de escucharlo, grítele, a lo mejor anda haciendo un trabajito, a lo mejor está durmiendo, le decía. Y nunca le respondió. Y cuando se llegó a la hora de presentar el holocausto, Elías, él solamente hizo un altar con 12 piedras, simbolizando al pueblo de Israel, las 12 tribus, y luego puso la leña, y dijo, hagan una zanja alrededor del altar. Hicieron una zanja grande, y luego dijo, échele agua, échele 4 cántaros, y luego échele otros 4, échele otros 4, 12 cántaros de agua, y se llenó de agua la zanja, y todo. Y él hizo una oración sencilla, dice en el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves hacia ti el corazón de ellos. Y los siguientes versículos que vemos ahí es que el Señor respondió de una forma gloriosa. Respondió de una forma gloriosa porque en el versículo 38 le dice, del versículo 38, déjame aquí estoy. Entonces se cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esto aconteció en ese tiempo de Elías, cuando él también establece quién es el verdadero Dios. Así como él, David también conocía con seguridad a nuestro Dios. Él sabía que Dios le respondía en el momento de la angustia. Y la pregunta es, ¿tú y yo tendremos esa seguridad y esa confianza de nuestro Dios cuando oramos? ¿Será que estamos orando al verdadero Dios? ¿Será que estamos orando al verdadero Dios? ¿O estamos orando a otro Dios? A un Dios que nosotros mismos nos hemos fabricado. Un Dios que tú mismo has creado. Como les decía, todos esos tipos de dioses que tenemos esa tendencia a crear, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, en el versículo 16, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. O sea, tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero hay quienes invierten en esa declaración y crean a Dios a su imagen. O sea, invierten la declaración de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hay quienes la invierten esa declaración
y crean a Dios a su imagen. O sea, en otras palabras, a su necesidad. Crean a un Dios que se adapte a sus intereses, a sus deseos. Así como el mago de la lámpara de Aladino, ¿se acuerdan? Que él le pedía 3 deseos y se los concedía. Y mucha gente tiene a Dios así. Solamente cuando tienes esa necesidad, clamas a Dios. Mientras no le alabas, no le adoras, no le buscas, no le honras. Pero sí, cuando hay una necesidad fuerte, estás apretada en esa situación. Ay, sí, Señor, ay, Diosito, ayúdame. Hasta dices, ay, Diosito. Te vuelves al catolicismo, ay, Diosito. Ayúdame, Señor. Pero es que no le conocemos por eso. No hay esa confianza, no hay esa seguridad. Porque Dios no tiene por qué adaptarse a nosotros. No tiene por qué el verdadero Dios adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a Él. Por eso es Dios. David estaba en una situación de angustia por él, porque él estaba clamando así con dolor, con una necesidad grande. Pero él sabía que Dios le respondía en la angustia. Él sabía que Dios va a responder en momentos de necesidad. Por eso decía que estoy angustiado y menesteroso, o sea, necesitado de tu ayuda, Señor. Cuando alguien tiene mucha necesidad, Dios nos responde. A veces ya ni porque lo merezcamos, es por su misericordia. Dios te salva, te evita que pases una tragedia, evita que pases esto, pero clamamos y Él responde, pero no porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero si nosotros le buscamos, le conocemos, le honramos y le amamos con todo nuestro corazón, vas a tener siempre el favor de Dios. Vas a tener siempre el favor de Dios. Ahora, vemos que David clamó con angustia, pero dentro de su oración vemos que Dios lo exalta. David lo exalta. Vemos que David exalta a Dios, aún en medio de su necesidad, en medio de esa angustia, ese dolor que él estaba pasando, él lo exalta. Él lo exalta. Miren lo que dice en el versículo 8. En el versículo 8, 9 y 10. Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Con esas palabras lo exalta David, y estaba en un momento de necesidad, un momento de angustia, de dolor, de sufrimiento. Estaba siendo perseguido para matarlo, lo estaban persiguiendo para matarlo, entonces estaba angustiado. Pero en ese momento él exalta a Dios, él le dice todo lo que Dios es, y esa es la oración que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aprender a orar de esta forma. Orar en esta forma, tenemos que orar en nuestras necesidades, tenemos que orar en nuestras aflicciones, nuestras angustias, tenemos que orar, pero tenemos que orar con el conocimiento de quién es nuestro Dios. Tenemos que orar con el conocimiento de quién es nuestro Dios, pero también tenemos que orar con esa seguridad de que Él nos va a responder, ¿verdad? Pero también en el momento de angustia tenemos que orar exaltándole, adorándole, ¿sí? Reconociendo y alabando su nombre, ¿sí? A pesar de lo que tú estés pasando, a pesar del sufrimiento, tenemos que exaltar su nombre, aunque es difícil, ¿sí? Todos lo sabemos que cuesta mucho adorar a Dios en momentos de dificultad. Cuesta mucho adorar a Dios y alabarlo cuando tú estás teniendo un problema, cuando tú estás teniendo una dificultad, una prueba, una tribulación fuerte, en la muerte de un familiar cercano, que te quedaste sin trabajo, que vino una tragedia, etcétera, etcétera.
pues muchos problemas pueden pasar, ¿verdad? Entonces es difícil en esos momentos porque tu alma se empieza a batir, tu alma se empieza a sentir mal, ¿verdad? Se empieza a poner triste, se empieza a batir y puedes quedar en el desánimo, no tienes ganas de nada, pero aún así debemos que adorarlo. Recuerden lo que dice también David, vayan al Salmo 103. El Salmo 103, que a pesar de esas situaciones, aunque a veces no te gusta o no sientes ganas, te sientes desanimado, estás pasando por una tribulación, un problema fuerte, aún así nosotros tenemos que adorarle. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y eso es lo que sigue haciendo. Entonces, independientemente que nos estemos pasando por problemas, necesitamos adorarle, ¿verdad? Pero es difícil. Entonces necesitamos recordarle, como el rey David estaba recordando a su alma. Entonces necesitamos recordarle, alma, despierta, tienes que alabarle. O sea, no te quedes ahí, triste, ponchado, levántate, anímate, levántate, adora a Dios. A pesar del problema, sí, es que estoy afligido porque tengo este problema, adora a Dios. ¿Sí? Ámalo, bendícelo, exáltalo. Me encanta la forma como David ora, cómo está orando en este salmo David, cómo se dirige a Dios con alabanza y adoración, a pesar de que él está sufriendo, ¿verdad? A pesar del dolor y del sufrimiento, a pesar de la angustia en la que él está exaltando al Señor, ¿verdad? Pero miren, esta no es la mejor adoración, la mejor oración de David. Esto que estamos viendo. La mejor oración de David está precisamente en el versículo 11. Por eso le puse el título a la mejor oración de David. Esto está maravilloso, así debemos de orar. Pero ve lo que dice el versículo 11. La mejor oración está en lo que dice el versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa es la mejor oración. David quiere la dirección de Dios, quiere ser dirigido por Dios. En ese versículo está él expresándolo. Él quiere caminar en la verdad. Él quiere caminar en la verdad. Pero para caminar en la verdad se requiere un hábito. Se requiere un estilo de vida. Un hábito y un estilo de vida. Pero para tener ese hábito, hermanos, y ese estilo de vida es necesario hacerle la petición que David le hace aquí mismo. Dice, afirma mi corazón. ¿Sí? Para tener este hábito y ese estilo de vida necesitamos pedirle al Señor, como David le dice, afirma mi corazón. En otras palabras, que mi corazón esté unificado con todo mi ser, con el único propósito de adorarte. ¿Sí? Eso es lo que significa un corazón concentrado en Dios. ¿Sí? Un corazón que incluye las emociones, los pensamientos, las actitudes, porque a veces está muy desconcentrado el corazón, ¿sí? A veces están muy dispersas todas estas cosas y no están unificadas. El salmista pide concentrarlos con el propósito, dice, ¿para qué? Dice, para que teman tu nombre. Con ese propósito, para que tema tu nombre. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El temor de Dios
va con una vida ordenada. Cuando nosotros ordenamos nuestra vida, cuando todo está ordenado y está concentrado nuestro corazón en buscar a Dios, en adorarle, en servirle, en darle la honra y la gloria en todo. Eso es cuando concentramos nuestro corazón con todo nuestro ser. Eso es que el corazón está firmado. Mientras no logremos eso, nosotros no vamos a poder pues amarle como debemos de amarle, ¿verdad? No vamos a poder adorarle como debemos de adorarle. Pues en este versículo vemos, en este versículo 11, podemos ver tres cosas. Vemos tres cosas. Primeramente, una petición. Número 2, vemos un compromiso. Y número 3, vemos un requisito. ¿Sí? Una petición, un compromiso y un requisito. La petición, ¿cuál es la petición que David está haciendo? Dice David, enseña, que quiere ser enseñado, ¿verdad? Esa es la primera petición, lo primero que hace. Que David dice, enséñame. David pide ser enseñado. ¿Y en qué quiere ser enseñado David? Quiere ser enseñado en el camino de Dios, en el camino de la justicia, en el camino de la verdad. Tú y yo tenemos que ser enseñados en el camino de la justicia, en el camino de la verdad. Por eso es que debemos de leer la Biblia todos los días. Todos los días, sí, todos los días. Y tenemos que orar todos los días. Y tenemos que ser enseñados también, discipulados. Aquí estamos empezando ya los discipulados. Es necesario que nos llenemos de Dios. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más conocemos a nuestro Dios. Si no, vamos a tener un Dios X, no el verdadero Dios. Solamente lo vamos a poder conocer a través de su palabra y a través de la vida que tengamos de oración, de comunión con Él y nuestra relación personal con Él. Porque Dios nos va a permitir cosas en nuestra vida para que le conozcamos más. Va a guiarnos en diferentes áreas de nuestra vida para que podamos conocerle más. Pero donde más lo vamos a conocer es en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Porque se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, de la vida de Cristo, que está escrita aquí también en el Nuevo Testamento, y en toda nuestra relación que tengamos con Él. Entonces necesitamos conocerle, necesitamos leer la Biblia todos los días. Esa es la forma como David le hace esa petición a Dios. Necesitamos pedirle, Señor, sígueme enseñando, sígueme revelando tu palabra, Señor. Sigue trayendo luz a mi corazón, que yo pueda entenderla, Señor, que yo pueda asimilarla cuando yo leo la Biblia. Por eso se recomienda que cuando van a leer la Biblia se haga una pequeña oración diciendo, Señor, me dispongo en esta hora a leer tu palabra, dame entendimiento, Señor, revélamela en mi corazón. Que no se quede como conocimiento nada más, sino que se vaya a mi corazón para que yo la pueda poner por obra. Y entonces poco a poco Dios les va dando más entendimiento, Dios les va dando revelación de su palabra. Pero necesitamos pedirle lo que David le pide, ¿sí? Que afirme su corazón. Número 2, David hace un compromiso, no se quedó nada más en pedirle a Dios. Tú y yo no podemos quedarnos solamente con pedirle, conocer, sino tienes que hacer un compromiso. David hace un compromiso. ¿Qué le dice David ahí en la segunda parte? Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y luego dice, caminaré yo en tu verdad. Ese es el compromiso de David. Voy a caminar en tu verdad. Voy a caminar en tu palabra. Voy a tratar de vivir mi vida conforme a tu palabra. Lo que tú dices en tu palabra, voy a tratar de ponerlo por obra. Señor, ayúdame, pero yo lo que me estás enseñando lo voy a practicar. Ese es el compromiso. No solamente con que escuchemos la palabra y no la pones por obra, sino Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque luego a veces oímos la palabra y nos llenamos de la palabra y puro conocimiento, y conoce mucho la palabra y hasta dice, ese hombre, ¿cómo conoce la palabra? Y hasta los versículos te los recita y te los dice. Pero ve la vida, la está poniendo por obra. No la pone por obra, no sirve, es vano todo eso. Tienes que conocerla, pero tienes que ponerla por obra.
David hace un compromiso precisamente para eso, para decir, Señor, yo voy a caminar en tu verdad. Y así nosotros tenemos que hacer ese compromiso, Señor, voy a tratar de estar puntual, de estar en los estudios, de llenarme de tu palabra, voy a tratar de compartirla, pero voy a tratar de ponerla por obra. Primeramente, que la gente vea que tú me cambiaste, que tú ya transformaste en mi vida. Y número 3, David, vemos ahí en esa parte, la tercera parte, que es que se necesita un requisito, ¿verdad? Se necesita un requisito. Dice, afirma mi corazón, dice David, también es necesario que afirme nuestro corazón, ¿verdad? David hace un compromiso con el Señor, porque ya se da cuenta que Dios lo va a guiar. Dios le está pidiendo que lo guíe, que le enseñe, ¿verdad?, su palabra, que le enseñe la ley, pero ahora hace ese compromiso, pero ahora él necesita estar bien preparado para poder cumplir con ese compromiso. Y esa es la parte donde dice que afirme su corazón, ¿verdad? Afirma mi corazón para que teman tu nombre. También es necesario que afirme nuestro corazón, que nuestro corazón esté concentrado en Dios, esté unificado, que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes estén unificadas con un solo propósito, con el propósito de adorar a Dios. No importan las condiciones en las que estemos, no importa si hay dolor, no importa si hay sufrimiento, ¿no?, si hay angustia, no importa, tenemos que adorarle. Amén. Es importante que nuestro corazón esté afirmado y unificado en todo nuestro ser, para que podamos tener ese temor reverente, ¿verdad? Ese temor reverente que es el temor de respeto hacia nuestro Dios, ¿verdad? David dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tú y yo vamos a ser más sabios, vamos a tener sabiduría a medida que tengamos ese temor reverente a nuestro Dios. Pero todo es una cadena. Para tener ese temor reverente tenemos que afirmar, tenemos que estar afirmado en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar unificado con todo nuestro ser para que nosotros le podamos adorar con todo nuestro ser. Alma, cuerpo, mente, espíritu. Todas las emociones alineadas a Dios. ¿Sí? Todas las emociones. ¿Sí? Todos los sentimientos alineados a Dios. Nuestros intereses alineados a Dios. Eso es todo, eso es unificado. Eso es estar afirmado el corazón. Se oye con mucha exigencia, pero ¿a quién estamos queriéndonos, o sea, con quién nos estamos queriendo alinear? Pues con nuestro Dios, el Dios perfecto, el Dios el creador de todas las cosas, ¿verdad? Es por eso que Dios demanda de esa forma que nosotros vayamos creciendo, seamos uno solo en nuestro ser con Él. Entonces es importante que todo nuestro ser esté alineado, que nuestro corazón esté afirmado. Pues esa es la única forma de poder tener ese temor reverente, ¿sí? Si nuestro corazón está así. Dice también en el Proverbio 16 que el temor de Jehová, dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si nosotros empezamos a tener ese temor reverente, cada vez nos vamos apartando del mal, cada vez. ¿Sí? Y miren lo que dice David cuando él expresa este versículo 11, que les digo yo que es la mejor oración de David. Dice en el versículo 12: Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Te alabaré, Jehová Dios mío, con todo mi corazón,
y glorificaré tu nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios, que así seamos nosotros. Porque ese es el propósito cuando nosotros estamos alineados con Dios. Cuando nuestro corazón está alineado, cuando nuestro corazón está unificado, está afirmado en Dios y todo nuestro ser está unido a nuestro corazón, entonces vamos a poder adorarle así, ¿sí? Por eso es necesario que oremos así como David, como estaba orando David en este salmo. Pero es necesario que oremos primeramente, número uno, al Dios verdadero, ¿sí? Que lo conozcamos. Eso implica que los conozcamos. Y eso implica aún, asimismo, que podamos leer la Biblia todos los días, sin tener ese tiempo con Dios. Es necesario que lo alabemos y lo adoremos en todo tiempo. Es necesario que en todos los momentos, aunque sean momentos de angustia, lo adoremos. Es necesario que seamos instruidos por su palabra, ¿sí? Que seamos instruidos por su palabra en nuestra caminar, en nuestra forma de vivir, ¿sí? Que conozcamos bien el camino de Dios, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Es necesario que tú y yo nos comprometamos también con nuestro Dios, que hagamos ese compromiso con nuestro Dios de seguirlo, de buscarlo con todo nuestro ser, alma, mente y corazón, o sea, con todo nuestro ser. Y esto implica ponerlo a Él en primer lugar. Esto implica poner a Dios en primer lugar. O sea, cuando nosotros hagamos esto, van a suceder maravillas en cada una de nuestras vidas. Pero si somos muy light, si somos, al rato voy, después leo, después oro, no, pues no le hace que llegue tarde, con que llega la prédica, no le hace que llegue a la mitad. O sea, no tenemos una prioridad por las cosas de Dios, va a ser muy difícil avanzar. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar, que sea Dios el que esté más arriba que cualquier cosa de nosotros. Eso implica todo eso, hermanos. Tenemos que pedirle que afirme nuestro corazón entonces, para que a ese temor reverente en cada uno de nosotros. Y aunque a veces nuestra alma se va a afligir por problemas que va a haber en nuestras vidas, aunque a veces nuestra alma se aflige, aún así nosotros tenemos que adorarle. Necesitamos nosotros, aunque te sientas mal por lo que estás pasando, aunque te sientas pues a veces hasta deprimido o triste, aún así es necesario recordarle a nuestra alma. Tenemos que recordarle a nuestra alma que no se le olvide ninguno de los beneficios que nos ha dado Dios, que no se le olvide de dónde nos rescató. Tan solo que no se nos olvide los beneficios de que, el primer beneficio de que Él nos llamó de las tinieblas a su luz, de que Él nos rescató porque íbamos derechito al infierno, pero hoy estamos derechito al cielo. Eso es algo maravilloso cuando tú lo recuerdas, cuando tú lo piensas, pero a veces ni siquiera lo pensamos. Necesitamos decirle a nuestra alma, no te abatas, no te aconches, mira lo que Dios ha hecho. Yo era esto, yo era el otro, yo era un adúltero, era un maliciente, era esto, era un borracho, un drogadicto, era una persona vil, perversa, malvada, pero hoy tengo una nueva vida. O sea, que no se te olvide eso. Los beneficios, que no se nos olvide de dónde nos rescató el Señor, que no se nos olvide que nos perdonó todos nuestros pecados, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Que no se nos olvide que Él nos rescató del hoyo, del fango, de la suciedad, de la maldad, y hoy estamos en esta nueva vida. Y que no se nos olvide que nos ha coronado de favores y misericordias. ¿Sí? Él nos ha coronado de favores y misericordias. Tú y yo tenemos muchos favores, tenemos muchas bendiciones que a veces no las valoramos. Otras personas no tienen ni qué comer. Otras personas están en una iglesia bajo tierra porque no se pueden congregar a la intemperie, porque es a pena de muerte. Estoy hablando de los que están en el Medio Oriente, en China, en todos esos lugares.
No pueden, hacen sus iglesias subterráneas y en escondidas llegan ahí por una puertita, se van metiendo y adoran a Dios con todo su corazón. Una ocasión les pasé un video donde los hermanos de China, ellos no pueden tener Biblia porque si tienen una Biblia los matan, los meten a la cárcel, si el gobierno se da cuenta, y en escondidas. Entonces ellos se leen una parte de la Biblia, una hoja, y la arrancan, la doblan y se la mandan a escondidas como si fuera tráfico. Se la mandan a otro para que también el otro la lea, se la aprende de memoria y la mandas así. Esa es la forma de vida del cristiano allá, y a muchos los están matando. Y me impactó un video donde creo una vez se los pasé, donde les entregan Biblias que nunca habían tenido Biblias en una iglesita de allá de China a poquitas personas, y cuando les entregan las Biblias se sienten tan contentos que impactan, chorrean de lágrimas y abrazan la Biblia y la besan y la tienen así abrazada donde estaban con el anhelo de tener una Biblia. Y tú y yo tenemos una Biblia, pero no la vemos, ni siquiera la leemos. O sea, digo yo por aquellas personas que no la leen casi, pero las personas que la leen tenemos que leerla más todavía. Eso es la única forma de conocer a nuestro Dios. Por eso es que Dios dejó esta Biblia, y han querido destruir la Biblia a través de la historia y nunca la han destruido. De hecho, gloriosamente fue el primer libro que se imprimió en la primera imprenta que se inventó. Ningún otro libro se había impreso hasta que descubrieron la imprenta por Gutenberg, 1512 creo. Y la primera libro que imprimió en la imprenta fue la Biblia. Gloria a Dios. Y ahorita está traducida en muchos idiomas, en todo el mundo, y en muchas versiones. La tenemos a nuestra disposición. Nosotros tenemos esa gran bendición y a veces no la valoramos. O sea, recuerden todos los favores y misericordias que tenemos. No somos perseguidos, gracias a Dios. Ahorita estamos orando nosotros como pastores por los misioneros y por todas las iglesias que están allá en África y en Medio Oriente, porque han llegado a las iglesias y los están matando. Los musulmanes los están matando. Niños y de todo llegan, los matan por ser cristianos. Y están persiguiendo ahorita a la iglesia más fuerte, y cada vez se va a hacer más fuerte esto. Entonces, pero nosotros tenemos que pensar en qué país estamos, donde hay libertad, donde somos libres, donde estamos tranquilos, donde no hay persecución. O sea, tenemos que ser agradecidos. Dios nos ha rescatado y no estamos padeciendo como otros hermanos. No estamos padeciendo hambre como los que están en África, que se están muriendo de hambre. Tienes, aunque sea frijolitos, pero tienes. Y a veces no somos agradecidos. No oramos ni por los alimentos. Y se acordamos, que pues aquí está, mi papá me da. Pero recuerda que hay niños que se están muriendo. Es que eso no lo quieren, no me gusta, y dejan el plato ahí medio lleno. Pero hay niños que se están muriendo con un plato así, estirando la mano, y no les llegó la comida y se murieron. Yo vi una foto que me impactó de un bebé de allá de África, puro esqueletito, pura piel y esqueleto, y la barrigota, y estaba así con los ojitos así en blanco. Así se murió con un guaje de esos cortado a la mitad donde le servían, pero como no había que le sirvieran, así quedó muerto. Y esa foto me impactó, porque nosotros tenemos tantas bendiciones, a veces no somos agradecidos. Por eso tenemos que recordarle cuando estamos en aflicciones, en pruebas, dificultades, a nuestra alma, que se recuerde todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados. Él se nos sacó del hoyo. Que no se nos olvide que Él nos ha dado todo esto, hermanos. Amén. Entonces, de esa forma tenemos que orar, pero es necesario conocerlo. ¿Sí? Entonces, es un reto para nosotros como iglesia. Entonces, vamos a orar y que Dios nos ayude en poderle buscar más, porque esa es la fuente de nuestra vida, el acercarnos a Él. Él es la fuente de agua viva. Dice, el que tenga sed, venga a mí y yo le daré del agua de vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Bendito Dios y Padre, gracias porque nos permites una vez más estar aquí como iglesia, Señor, reunidos, Señor, delante de ti para escuchar tu mensaje, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos animas a seguir buscándote cada día más, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, nada nos ha faltado, Señor. Tú has sido bueno, has sido misericordioso, y hoy tenemos lo mejor, que es la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que aún no te han reconocido, Señor. Que tú sigas obrando y toques sus corazones para que ellos puedan también ser deleitados con tu palabra, Señor, con las bendiciones que tú nos das. En el nombre de Cristo te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.